Ok. Bueno, vamos a Ya. dar inicio al webinar número 2 con un tema muy interesante que tiene que ver con dislexia y disgrafía. Para esto nos va a acompañar la licenciada María Inés Terrazas, que es psicopedagoga, pero antes queremos también poder agradecer a nuestros auspiciadores que son En Contexto Podcast Bolivia y a la Escuela de Género que muy amablemente nos facilita este espacio, este Zoom para poder llegar a todos ustedes. Así que las dejo o los dejo con María Inés Terraza Chulbert. Claro que sí, ¿cómo estás, Juan José? Muy buenos días. Muy buenos días también a todos los que están aquí. Muchas gracias por estar siempre participando de la comunidad. Ya somos una comunidad también que nos estamos acompañando y nos estamos enriqueciendo con las prácticas educativas de todos nosotros. En este momento, pues ahora me toca a mí compartirles. Vamos a trabajar ahora abordando el tema de dislexia y disgrafía. Mi nombre es Marina Terrazas, yo soy psicopedagoga, especialista en inclusión socioeducativa y innovación y tecnología educativa. Entonces, comenzamos todo lo que es las dificultades en lectura y escritura. Entonces, ya estamos grabando, muy bien. Estoy compartiendo mi pantalla, no se ve aquí, perfecto. ¿De qué se trata lo que es dificultades en lectura y escritura? Van a ser todas aquellas dificultades que nosotros como profesores y profesoras encontramos en nuestras aulas cuando los estudiantes están en el aprendizaje de la lectura y en la escritura. Veamos entonces un videito. Lo que sí no se está escuchando, ¿verdad? Mi videito no se ha escuchado porque No, no, no no hay lo he audio, cero compartido audio. con sonido. Compartilo con Sí, audio, sí, por sí. favor. Claro que sí. Compartir sonido. Este, por ejemplo, es un videíto para iniciar nuestra sesión donde nos vamos a dar cuenta de muchas características en la lectura y la escritura. ¿Qué cosa podemos nosotros tomar en cuenta para decir sí, hay una dificultad en la lectura y en la escritura? Y cuándo también tenemos que tomar en cuenta para decir no es una dificultad en lectura y en la escritura y tiene que ver con otro proceso orgánico del cuerpo. Entonces, vamos a ver este pequeño cortito que seguramente ya lo hemos visto todos nosotros. ¡Qué emoción, mi cabrera! Conocemos. Espérate, esto hay que agarrarlo con calma. Hay que limpiarlas bien para que se emocione. Que me rompiste mis anteojos. Fue sin querer queriendo. Y todo por querer leer mi carta, ¿verdad? ¿Qué no sabes que leer las cartas de los demás denota falta de cultura? Eso. ¿Te huele feo? Claro que no, menso. Ah, no, ya sé, lo que pasa es que no le puedes leer porque se rompieron los anteojos. No, de poder sí puedo. Pero con tanto esfuerzo que estoy haciendo, puedo quedar hasta visca. Toma, léemela tú. Sí. ¿Qué pasó? ¿De qué? ¿Se dije que me la leyeras? La estoy leyendo. Pero vos hágamento, me quiero enterar. Quiero saber qué me dice mi bisabuelita linda, mi amor. Está loca. ¿Qué? Aquí dice, está loca, está donde México. ¿No será Toluca, Estado de México? Ay, chaval, esto me dice, sigue. Aquí cede a gusto. Ahí dice, mira, aquí cede a gusto. A 15 de agosto. ¿Es la fecha? Eso.
Se tienta y no ve. 79, ¿no? Sí. ¿Qué dirá? No. Querida Chilindrinita. Soy yo, sí. Ley, tocar, taller. ¿Qué quiere decir? No sé, pero ahí dice, mira, ley, tocar, taller. Leí tu carta ayer. Chavo, fíjate lo que dice. Leí tu carta ayer y ya la regó su hijo natural. Pero dice, ya la regó su hijo natural. Y al regocijo natural. Leí tu carta ayer y al regocijo natural. Y al regocijo natural de su locura, Es su lectura, menso. al regocijo natural de su lectura, Sí. té común y comí regrueso. ¿Compraste queso? Ahí dice, té común y comí regrueso. Te comunico mi regreso. ¡Chavo! Eso quiere decir que mi abuela va a regresar a vivir conmigo. ¡Ay, qué bueno! Calla, la acabo de... Voy con mi regreso. No mucho beso, niño, mis cabuelas. Dame el candelario. ¿El qué? El candelario. ¿Dónde están los meses y los días? Ay, necesito saber la fecha. No digo la facha. Digo la fecha. ¿Pero dónde está eso? Ay, sí. Ay, espera, que yo por eso. Ay, Dios. Agosto. Pero primero traigan el periódico, quiero ver ahí la fecha. No, pero este periódico no te sirve para ver la fecha de hoy, ¿Por qué no? porque este periódico es de ayer. ¡Chamble! ¡Hoy llega mi biscabuela! Bien. Eh, ya nos hemos divertido un poquito con el Chavo del Ocho, pero esta escena es justamente para hacer un pequeño análisis de qué es lo que podemos tomar en cuenta para decir que sí hay una presencia de una dislexia y una disgrafía y qué tenemos que tomar en cuenta para descartar una presencia de dislexia y disgrafía. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que nosotros tuviésemos que descartar en este momento con el video? Problemas de la vista. Muy bien, excelente. Los problemas de la vista. Es decir, la Chilindrina estaba realmente con muy poca visión después que le rompió los lentes. Entonces, eso es algo orgánico que no le está permitiendo acceder a la lectura y a la escritura. Entonces, ahí nosotros pudiésemos ir descartando porque hay primero la presencia de una dificultad en la visión, por los problemas en la visión. ¿Qué otra situación puede presentarse ahí por la que nosotros Dificu- pudiésemos descartar? Dime, perdón. dificultad en las palabras. Muy bien, Johnny, gracias. Dificultad en las palabras. Ellos utilizan otro tipo de palabras. ¿Por qué? Porque su acceso a la educación dentro de su contexto, entonces, no está muy cercano a trabajarse una lectoescritura rigurosa, ¿no? Para que ellos puedan haber aprendido a leer y a escribir con rigurosidad. Entonces, les podemos ver la presencia también de una falla primero en la visión, otro que tenga que ver con procesos de aprendizaje adecuados, con el lenguaje que utilizan. Si ellos utilizaran otro idioma, por ejemplo,
si ellos hablaran en inglés o la carta les hubiese llegado en inglés, también hubiese la presencia de una dificultad en la lectura y en la escritura. Entonces, ¿cuándo yo voy a descartar de hablar de una dislexia y una disgrafía? Cuando el lenguaje no es el de la lengua materna, cuando el contexto sociocultural no es el adecuado para brindarles la enseñanza en la lectoescritura, cuando hay problemas de visión y cuando hay problemas de audición. ¿Por qué? Porque si yo no escucho bien, por lo tanto no voy a poder hablar bien. Eh, el aprendizaje de las palabras se hace de forma natural a partir de una audición y esto es de manera muy natural y espontánea. Cuando el bebé está muy chiquitito, entonces empieza a escuchar, escucha quién habla, escucha a la mamá, escucha al papá, escucha a las personas del entorno y entonces él ya empieza a modular y darse cuenta de que una palabra tiene significado. Esa es la forma natural de adquirir. Por eso los niños aprenden en los idiomas de sus padres, en el idioma que hablan los padres. Esa es una forma muy natural de aprender. Si los padres hablan correcto, él aprende de forma correcta y va a hablar de forma correcta. Pero si hay un problema en la audición, no está escuchando bien, entonces no va a poder pronunciar, porque como yo escucho, voy a poder también hablar. Sacando todo eso de nuestra ecuación, entonces, ¿de qué se trata las dificultades de aprendizaje? En principio, vamos nosotros a ver que las dificultades de aprendizaje van a ser todas aquellas dificultades que los niños van a enfrentar o cualquier persona puede enfrentar cuando le está costando un poco aprender un contenido. En el caso de los niños se refiere a los contenidos escolares. Y los contenidos básicos y elementales para todos los niños es leer, escribir y todo lo que es pensamiento matemático y llegar hasta lo que es operaciones y números. Eso es lo básico. Fíjense cómo se nos pone ahora el énfasis en que nosotros tenemos que enseñar muy fuertemente lo que es lectura, escritura y matemáticas en nuestras escuelas. Pero lectura y escritura no es solamente sacar nuestro librito de lectura y escritura y empezar a repetir, repetir, repetir. No, es un proceso que lleva. Entonces, dentro del proceso del aprendizaje de la lectura, escritura y las matemáticas, empiezan a existir dificultades que van a ser más persistentes en los niños. Es decir, que su dificultad, por más que les ayudemos, van a mantenerse, van a permanecer y mientras más avancemos, esto se va a ir profundizando más. Es ahí cuando nosotros hablamos ya de un trastorno específico del aprendizaje. Cuando hablamos de dislexia, disgrafía y discalculia, entonces ya estamos hablando de un trastorno específico del aprendizaje y como tal tiene todo un abordaje para su detección y tiene todo un abordaje para su intervención en el aula, como también hay toda una estrategia para irlo abordando de manera preventiva. Es decir, no lleguemos a un tercero de primaria que cuando los niños ya tienen que haber consolidado la lectura y la escritura y las matemáticas básicas, entonces ahí nosotros recién podemos diagnosticar que tiene dislexia, disgrafía o discalculia. Al tercero de primaria ya es muy complejo atender porque los niños ya están en los 9, 10 años, sí se puede atender, sí se tiene grandes resultados, pero lo más conveniente y lo más favorecedor para los niños es irlo detectando cuando los niños ya se van acercando a la lectoescritura. Entonces vamos a ir comprendiendo de cómo los niños van construyendo todo este proceso de leer, escribir y entender el contexto también a partir del razonamiento matemático. En este espacio en el que estamos nosotros compartiendo, vamos a profundizar en todo lo que es los trastornos específicos del aprendizaje de la lectura y la escritura, en lo que es dislexia y disgrafía. Entonces, ¿por qué? Estos trastornos son del neurodesarrollo, es decir, son internos, están dentro de los procesos cognitivos del cerebro.
y por lo tanto van a ir a provocar dificultades para percibir y procesar todo lo que es datos verbales y datos no verbales. ¿Qué va a ir afectando cuando hay la presencia de esto? Va a afectar al uso, la comprensión, la organización y la retención de información verbal y no verbal. Todo lo que yo les voy mostrando tiene un sustento teórico, investigativo. Está basado en últimas investigaciones y sobre todo yo baso mis fundamentos teóricos para compartir cualquier experiencia en el protocolo de evaluación de todo lo que es trastornos del neurodesarrollo, en el DSM-5 TR. Entonces, ¿por qué? Porque ellos nos dicen qué conductas nosotros vamos a observar para identificar dificultades y a partir de esas conductas yo voy a ir trabajando también. Entonces, en esta página nosotros hablábamos de que este trastorno específico del aprendizaje va a provocar dificultades para percibir y procesar datos verbales y datos no verbales. Entonces, ¿qué dificultades van a tener los niños o cualquier persona, adolescente, joven o adulto que tenga una dislexia o una disgrafía? Va a tener una dificultad primero en lo que es la información verbal y por otro lado en la no verbal. En la información verbal, por ejemplo, se refiere a todo lo que es el uso de palabras para transmitir la información, todo lo que yo voy a decir verbalmente y oralmente, cómo organizo la información en mi cabeza y cómo voy a ser capaz de decírselas a las otras personas. Eso es por un lado. Por otro lado, todo lo que voy a organizar en mi cabeza y voy a intentar sacar, pero de forma escrita, también presenta una dificultad. Entonces, no solamente va a ser una dificultad en cómo yo digo las cosas, sino también en cómo yo escribo las cosas o en cómo estoy percibiendo lo que va a ser la palabra escrita. Entonces, presenta dificultad de manera oral y escrita. Esta forma de comunicación es exclusiva de los seres humanos, que somos los únicos seres en el mundo que utiliza la palabra con precisión y claridad para emitir un mensaje. Somos los únicos en este mundo que utilizamos el recurso de la palabra y la voz articulada para armar palabras. ¿Necesita claridad y precisión? Sí. ¿Tienen que fluir significativamente para dar mensajes? Sí, pero no solo la palabra que yo voy a emitir, todo lo que es el lenguaje oral, sino todo lo que yo voy a escribir. Y todo lo que escribo, por lo tanto, también tenemos que leerlo. Entonces es todo un proceso de decodificación de información. Y todo, por otro lado, también está lo que es la información no verbal, que se basa en gestos, expresiones faciales, posturas y todo lo que yo voy a demostrar con mi postura, con la forma de mi cara, con los tonos, con la apertura de mis ojos, mi boca. Entonces, tiene que ver, por un lado, con cómo yo organizo la información, la saco la información, ya sea oral o escrita, pero también cómo la asocio con la función corporal que yo voy a utilizar. En el ejemplito que les muestro, por ejemplo, ahí tenemos una receta de un pastelito decorado y abajo está todo lo que es el procedimiento escrito. Es decir, vamos a tener un producto, yo explico verbalmente, está escrito aquí en la receta, pero la cara de la imagen que está ahí no hay asociación. Decir, es un pastelito muy delicioso, pero la cara me está diciendo otra cosa. Entonces aquí yo estoy viendo información verbal y también información no verbal. Y eso se refiere a lo que es la lectura también de todo lo que yo voy a ir observando en el mundo. ¿Cuándo yo voy a decir que sí es dislexia y sí es disgrafía, siempre y cuando cumplan estos indicadores? A estas páginas, como siempre, ustedes pueden sacarle captura de pantalla porque esto está sacado específicamente del DSM-5
Esto es lo que sí o sí nosotros tendríamos que observar para decir, sí, hay muchas probabilidades de que estas conductas en los niños puedan referirse a una dificultad específica del aprendizaje o un trastorno del aprendizaje, ya sea en esta área o en esta otra área o las dos combinadas porque puede suceder. Entonces, primero tenemos lo que es la dificultad en el aprendizaje y en la utilización de las aptitudes académicas evidenciada por la presencia de al menos uno de los siguientes síntomas que han persistido por lo menos durante 6 meses atrás, a pesar de intervenciones dirigidas a estas dificultades. Acuérdense que en la anterior sesión nosotros hablábamos y cómo yo detecto que puede haber una dificultad o alguna condición o alguna situación en los niños en nuestras escuelas. Entonces, observo la dificultad, intervengo en la dificultad, registro todo ese proceso que yo estoy haciendo y esas dificultades tienen que persistir por lo menos 6 meses. Y además tienen que ser en diferentes contextos. Tiene que ser en la escuela, tiene que ser en la casa, tiene que ser en otros espacios con los amigos, donde el niño pueda relacionarse en mayor cantidad de tiempo. Entonces, si esto es más persistente y por lo menos hay uno de los siguientes síntomas, yo puedo estar deduciendo de que sí puede haber la presencia de una dificultad en el aprendizaje. ¿Cuáles serían los síntomas? Primero, lectura de palabras imprecisa o lenta y con esfuerzo. Por ejemplo, lee palabras sueltas en voz alta, de forma incorrecta o con lentitud y vacilación. Con frecuencia adivina palabras, dificultad para expresar bien las palabras. Era lo que nosotros observábamos, ¿se acuerdan en el Chavo? Lentitud en la lectura, vacilación, adivina las palabras, dificultad para expresar bien las palabras, porque la chilindrina en vez de decirle el calendario le decía el caldenario. Entonces sí hay la presencia de uno de ellos. Otro de los indicadores es la dificultad para comprender el significado de lo que lee. Puede leer un texto con precisión, pero no comprende la oración, las relaciones, las inferencias o el sentido profundo de lo que lee. Otro de los indicadores puede ser dificultades ortográficas. Puede añadir, omitir o sustituir vocales o consonantes. Otra de las dificultades, dificultad en la expresión escrita. Por ejemplo, hace múltiples errores gramaticales o de puntuación en una organización. Organiza mal el párrafo, la expresión escrita de ideas no es clara. Entonces puede también presentar eso. Otro serían las dificultades para dominar el sentido numérico, los datos numéricos o el cálculo. Por ejemplo, comprende mal los números, la magnitud de sus relaciones, cuenta con los dedos para sumar cuando son más grandecitos, números de un solo dígito, en lugar de recordar la operación matemática. Se pierden el cálculo aritmético y pueden intercambiar los procedimientos, es decir, en vez de sumar va a restar o no se da cuenta de cuál es el signo, o es más o es menos. Entonces, ¿qué hago si hay el signo de más? ¿Qué hago si hay el signo de menos? ¿No? Entonces, puede presentarse eso. Y también sí habría las dificultades en el razonamiento. Tiene gran dificultad para aplicar los conceptos, hechos u operaciones matemáticas para resolver problemas cuantitativos. El protocolo nos dice de que yo puedo observar esto que es a nivel general. Me está dirigiendo a si va a haber dificultades de aprendizaje en lectura, escritura o matemáticas. Sin embargo, esto todavía sigue siendo muy amplio. Entonces, vamos a ir paso a paso viendo cuáles serían las fallas o las dificultades que podemos observar en los niños para definir si hay la presencia de una dislexia o una disgrafía y qué hacer sobre todo cuando ellas existen. Este es el punto A, en el que me dice, estos indicadores tú tienes que observar, tienes que ir registrando. Si se registran por esta cantidad de tiempo, puede existir la presencia de esta condición. Esto es uno de los puntos que nos dice.
Otro de los puntos, el punto B, nos dice, las aptitudes académicas afectadas están sustancialmente y en grado cuantificable por debajo de lo esperado para la edad cronológica. Es decir, ¿para qué nos sirve a nosotros la lectura y la escritura? Nos sirve para luego poder adquirir otro tipo de contenidos, contenidos del área de las ciencias, del área de sociales, del área de las artes, de la literatura. Es decir, todo lo que yo voy a aprender en la vida lo voy a hacer a partir de la lectura y de la escritura. Ahora, si bien hay diferentes formas de entender el proceso de lectura y escritura, y van a ver aquellos que sí van a tener una presencia muy significativa de una dificultad en la lectura y en la escritura, pero existen abiertas otras vías para adquirir los contenidos. Entonces, nosotros podemos observar en nuestro curso con los niños de que además de la lectoescritura, esto está repercutiendo en el que ya haya una dificultad en adquirir los contenidos de otras asignaturas. Entonces, su aprendizaje está por debajo de lo que se espera para el curso. Otro de los indicadores es que estas dificultades de aprendizaje comienzan en la edad escolar, pero pueden no manifestarse totalmente hasta que las demandas de las aptitudes académicas afectadas superen las capacidades. Es decir, puede haber la presencia de una dislexia y una disgrafía orgánica desde muy pequeñitos, pero pudieron haberse camuflado los niños hasta llegar, por ejemplo, a un quinto, sexto, un primero de secundaria, donde los niños ya no tienen forma de sobrevivencia. Porque lo que hacen los niños que tienen estas dificultades y nadie les ha detectado es activar el modo sobrevivencia. Entonces, me copio, busco, veo y tienen una forma de activar algo en ellos que los hace tener las cosas listas y por lo tanto el adulto no se da cuenta que hay esta presencia. Entonces, pero sí nos vamos a ir dando cuenta de cuando ya son más grandecitos. Entonces, el profe de quinto, sexto, primero de secundaria nos dice, pero este chico no sabe escribir, este chico no entiende lo que se le da para leer, no tiene comprensión lectora. Entonces, buscamos, y sí había habido la presencia de una dislexia o una disgrafía. Entonces, sí se les va, a veces no se manifiesta cuando son pequeñitos, pero salta cuando son más grandes. También salta mucho cuando ya son mucho más jovencitos, 15, 16, 17 años, cuando los jóvenes dicen, eh, ¿sabes qué? Yo siempre confundo la D y la B. Entonces, ¿y cómo escribes por último, no? ¿Cómo haces el examen? En vez de escribir bebé y escribes bebé, digamos. Entonces, ¿cómo sobrevives? Tienen sus técnicas, se anotan en los dedos, la D es aquí, la B es aquí, la G es la cola de gato, las J son las jajaja, por ejemplo. Entonces, pero ellos mismos dicen, ¿sabes qué? Ya me está costando en producción de textos, en narrativa, en escritura creativa, en la lectura de otro tipo de textos más complejos, porque el aprendizaje académico va a complejizarse mucho más mientras los niños van pasando de curso. Entonces, ellos mismos dicen, tengo esto, tengo esta dificultad, y ya solicitan también el apoyo. Si hay adultos que se dan cuenta, ¿sabes qué? Tengo esto. Uno de mis pacientitos hace bastante tiempo, un niñito que había venido, entonces tenía una dislexia y también tenía una disgrafía muy leve, pero sí había la presencia de una dislexia. Y yo trabajaba y trabajaba y trabajaba y yo le explicaba a la mamá de qué se trata esta condición. Cómo es su aprendizaje, cómo la mamá tenía que intervenir, el nivel de exigencia, cómo tenía que ser, cómo organizar los cuadernos, cómo poner las etiquetas, ir a la escuela para pedir que no hagan manuscrita y sino solamente imprenta, hasta que podamos avanzar más con el niño. Y la mamá, ¿sabes qué? Me miraba y cada vez ella
era como que se aplastaba más en el asiento y se aplastaba más en el asiento y se hacía bien chiquitita. Y me dice, ¿sabes qué, Marinés? Me dice, yo escribo con mis dos manos y escribo en espejo. Y nunca lo he dicho. Me dijo. ¿Y cómo has sobrevivido en la vida? Porque la señora tenía ya unos 40 años, 45. Tenía una empresa de deportes y además una empresa de alimentos. ¿Y cómo has sobrevivido? Le digo. Todos me ayudaban. La fulana me copiaba, la otra me decía qué cosa tenía, me explicaba. Entonces, siempre he sobrevivido. Y lo que tú me estás diciendo es lo que debieron haber hecho conmigo, pero nadie se dio cuenta. Y efectivamente, agarró la pizarra y empezó a escribir con las dos manos perfectamente. Ella tenía la dislexia, eh, además de profunda. Ella podía hacer todo con las dos manos y cruzaba la oración de derecha a izquierda y de izquierda a derecha exactamente. Tenía una escritura en espejo muy perfecta, la verdad. Entonces, y ella misma dice, yo sufrí mucho cuando yo tenía que hacer algo y no podía hacerlo, decía, ¿no? Pero aprendí y pude y lo hago y ahora con el conocimiento del caso, también atiendo a su hijito. Y su hijito empezó a aprender desde la comprensión también de los papás de que puede haber este tipo de condiciones, de situaciones en los niños que no les permite o tienen cierto nivel de barrera para adquirir la lectoescritura de la forma convencional en la que nosotros enseñamos. Entonces puede empezarse a dar cuenta cuando ya la gente es un poquito más grande. Otro de los indicadores es que las dificultades de aprendizaje no se explican mejor por discapacidades intelectuales, trastornos visuales o trastornos auditivos no corregidos. Es decir, tiene la presencia de una discapacidad intelectual o un funcionamiento eh, por debajo de lo esperado a nivel intelectual. Entonces, eso sí puede ser asociado a lo que es la discapacidad intelectual y no necesariamente a una dislexia y una disgrafía. Una dislexia y una disgrafía tiene que tener un CI, por ejemplo, o una capacidad cognitiva dentro del rango. La dislexia y la disgrafía no tiene que estar ni con intelectual, ni con un proceso visual o un trastorno visual o un trastorno auditivo que no se haya corregido. Por ejemplo, en este momento que yo utilizo dos lentes para moverme, no podría decir ni tengo esto ni tengo esto porque yo utilizo los lentes para acceder a la lectura y para acceder a la escritura. Entonces, si yo poniéndome esto, aún así presento todavía los rasgos que enseguida vamos a ir viendo, entonces sí pudiese decir hay la presencia de este trastorno en esta persona. Y como nota final, se han de cumplir los cuatro criterios diagnósticos basándose en una síntesis clínica de la historia del individuo. Es decir, tenemos que conocer el desarrollo del bebé desde que estaba en la panza de la mamá. ¿Cuándo empezó a decir su primer palabra? ¿Cuándo empezó a gatear? ¿Cuándo se sentó rectito? ¿Cuándo tuvo su cuellito rectito? Y mamá, usted le hablaba y el bebé le miraba, usted reía y el bebé había una respuesta gestual en la cara del bebé a cuando usted se reía o cuando usted le hacía así con el sonajero. Entonces, las mamás empiezan a recordar y nos empiezan a dar información del desarrollo de la vida de los bebés, de los niños. Tiene que haber también una investigación o conocer la parte médica también, tuvo enfermedades, se cayó, no se cayó, porque puede haber también la presencia de una dislexia y una disgrafía por traumas, por golpes, por lesiones cerebrales. Tengo que conocer también todo lo que es la dinámica familiar, el lenguaje, la forma de interacción. ¿Es importante o no es importante en la familia que los niños tengan su escritorio, su cajita de lápices, su mesita, su sillita para hacer sus tareas? ¿Tienen sus libritos al alcance? ¿O es una familia que no le da importancia a este tipo de cosas y que vaya a la escuela y que aprenda, que por último hagan su trabajo los profesores, ¿no? Entonces,
tengo que conocer también cuáles son las percepciones en relación a eso. Y también está de forma muy importante que son quienes más lo detectan en las escuelas. Las maestras y los maestros son quienes detectan, porque ellos están enseñando desde el sonido más básico, más principal, hasta los más complejos. Entonces, ellos se dan cuenta de cuándo hay la presencia de estas dificultades. Cuando el docente se da cuenta de que hay esta presencia de las dificultades, ¿qué hago? Como decíamos la vez pasada, hago mi informe pedagógico, redacto las dificultades que yo estoy observando en el niño, citamos a los papás en presencia de los directores y solicitamos una evaluación diagnóstica, porque la presencia de un trastorno de aprendizaje, ya sea dislexia o disgrafía, tiene también que ser trabajado y tiene que haber un apoyo y un soporte terapéutico externo a la escuela que les pueda dar las herramientas a los niños y también a los profesores para trabajar sobre esta situación. Veamos entonces la dislexia, en los trastornos específicos del aprendizaje, ¿en qué se dividen? Se van a dividir en tres. Van a tener la presencia de dificultades en la lectura, en todo lo que refiere a la precisión en la lectura de palabras, velocidad o fluidez de la lectura y en la comprensión de la lectura. Puede suceder también que haya dificultades en la expresión escrita, corrección ortográfica, corrección gramatical y de puntuación, y claridad y organización de la expresión escrita. Y por último, también abarca todo lo que es las dificultades en matemáticas, con el sentido de los números, la memorización de las operaciones matemáticas o el procedimiento de las operaciones matemáticas, cálculo correcto y fluido y razonamiento matemático correcto. Estas tres grandes áreas del aprendizaje, lectura, escritura y matemáticas, están dentro de lo que se comprende como un trastorno específico del aprendizaje. Cuando hablamos de un trastorno de aprendizaje, cuando en la lectura existe la presencia de las dificultades, entonces ahí es cuando yo le voy a llamar dislexia. Cuando me doy cuenta de que hay la dificultad en la dislexia o en la lectura. Si bien tiene que haber aquí una lectura de palabras, la articulación de los sonidos, tiene que haber una cierta fluidez y velocidad en los procesos lectores, voy a ver aquí de manera escrita qué es lo que está sucediendo cuando hay la presencia de una dislexia. Por ejemplo, podemos ver en este cuadrito, ¿sí estamos viendo este cuadrito? Sí. Aquí hay un niñito que está escribiendo de esta manera. Dice A de la, pide la pala. Y abajo dice IMO y dice AIM. Y en vez de IMO, yo le había dictado MIMO. Y en AIM, MIMA. Entonces, él está escuchando de forma errónea y por lo tanto está escribiendo de forma errónea. ¿Qué está sucediendo en este ejemplo que estamos observando? Por ejemplo, en el que hay el cruce de los sonidos. Si yo le dije mimo, hay la omisión de la M y escribe el imo. Pero abajo es mima. Y en mima hay la inversión de cada uno de los sonidos. En vez de mi, ma, que es cada sonido, hay la inversión de los sonidos. Efectivamente, hay una dificultad en la conciencia fonológica, querida profesora que me acaba de escribir. Veamos otro de los ejemplos cuando hay la dificultad en la disgrafía. Dice, y esto es un ejemplito copiado. ¿Sabes que un árbol es útil? Muchísimas cajas. Estas son algunas de las utiloides de árbol bless.
con su, no sé si es peoma, de Ra, Se, Pomedem, ventanas tuertas o muertas o nuertas. Entonces, aquí sí hay la presencia de una dificultad en la escritura. Estos son ejemplos que nosotros podemos observar en los cuadernos de los niños y sí puedo darme cuenta de que sí hay una dificultad. Y en el caso de la matemática es a nivel de los números y de la rotación de los números. Entonces también aquí hay una presencia de síntomas de dificultades en las matemáticas. Pero vamos observando específicamente qué es cada una y qué síntomas específicos vamos a nosotros poder detectar en cada uno de estos trastornos. En el caso de la dificultad de la lectura, en la dislexia, este es un trastorno de aprendizaje que afecta la habilidad para leer, escribir y deletrear. Las personas con dislexia pueden tener dificultades para reconocer las palabras y comprender lo que leen. La dislexia no implica únicamente en invertir letras, aunque ese sea un error común. No es una falta de inteligencia o esfuerzo, sino es una diferencia en la forma en que el cerebro procesa la información escrita. La dislexia puede ser diagnosticada y tratada con terapias y apoyos específicos. Veamos entonces los tipos de dislexia. Según la causa, podemos observar aquí abajito, tenemos una dislexia del desarrollo y una dislexia adquirida. Una dislexia del desarrollo puede ser conocida por ser un trastorno de origen neurológico. Es decir, existe en la cabeza, en el cuerpo, está la presencia de este trastorno. Aparece a lo largo de la infancia y que esta no está causada por una lesión cerebral. Es decir, cuando hay la presencia de una dislexia de desarrollo, es una forma diferente de funcionamiento neurológico, de cómo se procesa la lectura y la escritura. No son las vías lexicales regulares, sino que tienen como las vías principales por donde tuviese que pasar la carretera principal, los autitos principales. En el caso de una dislexia de desarrollo, hay unas vías como unos atajos o unos atajos más largos, unos atajos más cortos. Entonces es una forma diferente del procesamiento de lo que es el aprendizaje de la lectura y la escritura. Muchas veces pueden ser atrasos en algún área del desarrollo o también deficiencias en la maduración neuronal. ¿A qué se refiere la maduración neuronal? Acuérdense que el año pasado se nos dijo, cuando salió la 001, de que los niños tienen que entrar cumplidos los 6 años. 6 años en punto pueden entrar a un primero. Sí. Si tiene un poquito más, excelente. Pero hubieron papás que se preocuparon y dijeron, no, pero yo ya programé todo la vida escolarizada de mi hijo, entonces va a entrar antes, va a salir antes y va a ir más antes a la universidad y se va a ganar 6 meses de profesionalización, va a hacer algo, va a viajar, que no sé qué. Entonces, esa es una forma de no respetar la maduración neuronal de los chicos. Por algo se dice que hasta cierta edad nosotros podemos tomar en cuenta de que sus procesos van a estar ya maduros para ingresar a una etapa escolarizada más estructurada, como es el primero de la primaria, y aprender a leer y escribir de forma más estructurada o de forma más académica, si lo queremos ver así. Antes de eso existe todo lo que es el proceso de aprendizaje de la prelectura, la preescritura y la prematemática, que ese es un caminito que enriquece y fortalece lo que va a ser la maduración en los niños. Entonces, adelantarlos no es buena idea, pero si es un mesecito en un niño es hartísimo. Entonces, respetar el proceso madurativo de los niños es permitirles que ellos aprendan solitos de corrido y disfruten de de aprender todo lo que se les va a enseñar en las escuelas.
Luego tenemos la dislexia adquirida. Omitan el del. La dislexia adquirida puede aparecer en cualquier etapa del ciclo vital, como consecuencia de una lesión cerebral o trauma. Puede haber algún accidente en el cerebro, entonces sí se observa un daño cerebral como patrones irregulares en los electroencefalogramas, reflejos anormales, dificultad en la coordinación y en la orientación ojo-mano. Entonces, ahí también puede producirse, y este es de forma adquirida porque ha habido algo que ya ha entorpecido el proceso de adquirir un aprendizaje de forma más natural. Y por otro lado, tenemos la dislexia según la ruta léxica afectada. Las rutas léxicas son como las carreteras, ¿ya? Nosotros tenemos dos carreteras por donde aprendemos a leer y escribir. Una es la visual y la otra es la fonológica. La visual es todo lo que yo miro y cómo lo voy a codificar para ponerlo en una hoja. Y todo lo fonológico es todo lo que yo escucho, lo codifico, le doy un sonido, un carácter o una letra y lo voy a sacar para escribir. Entonces, cuando hay una dislexia de tipo visual, puede haber dificultades para seguir y retener secuencias visuales. Perciben las letras de forma invertida y o partes de las palabras, ya que presentan dificultades para aprender el significado de los símbolos en el lenguaje impreso. En el caso de la fonológica, como utilizamos la ruta fonológica para leer nuevas palabras o palabras que no existen. Acuérdense cuando nosotros enseñamos a leer y a escribir, utilizamos diferentes métodos, ¿verdad? Entonces, hay uno de los métodos que muchos de nosotros utilizamos y personalmente lo utilizo bastante para la enseñanza de la lectoescritura porque es como el granito de arena y va sumando otro granito de arena para construir las palabras a partir de la estructura básica de la palabra, que es la letra y el sonido. Entonces, la ruta fonológica se trata de eso, de que le podamos dar a un símbolo, a una letra, un sonido y una forma en la escritura para que se armen nuevas palabras. Cuando hay la presencia de una dislexia de carácter fonológico, cuando hay esa dificultad en la unión del sonido y de la letra, del grafema, cuando hay esa dificultad en la codificación en mi cerebro para que yo pueda escribir lo que estoy escuchando o leer lo que estoy viendo. Entonces, ¿cuándo me doy cuenta de que existe esto? Cuando le doy pseudopalabras a leer o palabras nuevas a leer. Generalmente los niños empiezan a manifestar su dificultad cuando le damos ya los sonidos trabados o los sonidos inversos. Entonces, porque la mente es tan campeona para aprender que si yo le pongo el sase si so su, sase si so su, sase si so su, y luego los combino como sí, susi, sasi, por ejemplo, entonces la palabra entera la memorizan los niños. Eso es el memorizar con el golpe visual. Entonces me dice Sassy y ya ni siquiera lo codifico, no lo analizo y escribo rapidísimo, Sassy. Pero si la profesora lo cambia y lo hace en inversos, por ejemplo, asa, entonces ya no es lo que me estaba diciendo antes. En mi mente hay la memoria del Sassy. Pero la profe lo cambió y lo puso en inverso. Entonces, ahora, ¿con qué letra empiezo? Ahí es cuando nos damos cuenta de que puede haber la presencia de una dislexia de tipo fonológico cuando las palabras son nuevas, complejas o le estamos dando a que escriba palabras que no existen, que son las pseudopalabras. Por ejemplo, las onomatopeyas son pseudopalabras. Palabras que no tienen
o cuando yo les dicto palabras que no tienen significado, son palabras que no tienen un registro en la memoria y entonces el niño tiene que analizar cada sonido para poderlo escribir. Ahí es cuando hay ese tipo de dislexia o la presencia de estas fallas. Y por último está la dislexia mixta, que es la profunda, donde se combina todo lo que es lo visual y lo fonológico y está presente en un mismo trastorno, una misma dificultad. Este se caracteriza por errores semánticos y estos fallos se caracterizan por sustituir las palabras que tienen que leer por otra que no tiene ningún parecido ortográfico ni fonológico. Por ejemplo, plato en vez de taza. Es decir, está dentro del conjunto que es utensilios de cocina, por ejemplo. Tiene que escribir taza, pero él escribe plato. ¿Por qué? Porque eh, el pensamiento, el registro de lo que él está suponiendo que tiene que escribir no está en taza, sino está en todo lo que está dentro del conjunto de utensilios de cocina. Entonces, primero que le va a costar el reconocer la palabra que se le dijo que escriba y por otro lado está la dificultad, además de escribir la palabra específica que se le dijo. Entonces hay dos rutas en las que presenta la dificultad. Entonces aquí nosotros podemos observar nuestro cerebro en acción cuando aprendemos a leer y a escribir. Miren qué facilito, ¿verdad? Ay, las reglas del Juan José me los tiene muy calladitos. Entonces, miren, este cerebro nos Pero muestra, hay más orden, ¿no ve? ¿O quieres que vayan preguntando? Es que si no, al final no sé si vamos a terminar todo el contenido. Por eso habíamos puesto para probar, pero si quieres lo volvemos como antes. es que yo me siento muy solita. Un dedito para que la apoyemos a Marinés, por favor. Todos deditos. No, no estás ¿Sí? solita, te estamos escuchando todo. Mira, ¿ves? Cientos de dedos. Ni uno he visto. ¿No has visto? No, es que estoy aquí con dos pantallas para hacerme yo misma el seguimiento, digamos, ¿no? Juan Pero José, como psicólogo no, podría no, pero decirte, está muy nunca bien. estás sola, siempre Perdón, estás tú contigo perdón, misma. una sugerencia. En Gracias. algunos momentos, cuando pida intervención, que puedan intervenir una o dos personas cuando hace alguna pregunta a Marinés, pero las preguntas precisas que se queden para el final, porque a veces la respuesta está más adelante en tu explicación. Sí, es verdad, Bernabé. Bernadette, ese es tu nombre, ¿verdad? Betsabe. Betsabe. Ay, Betsabé, gracias. Sí, efectivamente, o algún comentario. Aquí también veo que alguien me hace un comentario. Estoy explicando algo y me escriben o dan el concepto. Entonces hay bastante interacción. No nomás así yo por quererles siempre tener aquí comprobando que están atendiendo, ¿eh? Bien, entonces, ¿alguien levantaba su manito? Patricia dice, buenos días, Patricia Karen Prado presente, está muy bien. Ah, ya, muy bien, gracias. Sigamos entonces. Veamos entonces este cerebro en donde se explica punto por punto cómo pasa la información, ingresa, se procesa, se codifica, se asocia, hay un almacén de palabras, sonidos, símbolos gráficos también, cómo se asocian estos, se organizan, le dan un sentido y recién sale del cerebro. Entonces, leer y escribir es un proceso de aprendizaje muy, muy complejo. Para nosotros puede ser un proceso, pero sí leer y escribir es lo más básico, digamos, ¿no? Pero acuérdense cuando nosotros éramos niños también, pequeñitos, en algún momento, fue agobiante, fue un proceso largo, repetitivo. Entonces,
Es un proceso complejo que lleva tiempo y tiene que darse pasito a pasito, a pasito, a pasito. Si necesito reforzar más, me detengo, refuerzo, hago. Tomamos en cuenta de que este cerebro, para que haga todos estos caminitos, tiene que estar maduro. Por eso no es recomendable que nosotros forcemos a los niños chiquititos en el prekinder, en el kinder, a que ya salgan leyendo y escribiendo. Sí los vamos a acercar a la lectura y a la escritura, a la comprensión de los números, por ejemplo, pero ellos tienen que pasar por un camino desde caminar pasito a pasito a pasito. Es como cuando el niño empieza a caminar. Primero tiene el cuellito durito, dirige la mirada, tiene más durita la espalda, logra sentarse, eh, agarra, estira sus manitos. Ya hay este ejercicio, es decir, neurológicamente, eh, ne- el niño está empezando a madurar. Su cerebrito está empezando a desarrollarse, a avanzar. Por eso el cuerpo tiene nuevas respuestas. Exactamente lo mismo pasa en los cerebros para llegar a aprender a leer y a escribir. No es solamente sentarlo al niño y empezarle M con A, M con E, M con I. No, es un proceso que tiene que ser muy bien caminadito de la manito de los niños y con actividades infantiles. Vamos a ver cada una de ellas. ¿Cómo es el proceso de aprendizaje de la copia? La copia, miren esta imagen, qué bonita que me he facilitado de las redes. Pero aquí yo doy el dato de donde también he sacado. Había sido una página blog muy interesante donde ellos explican cada proceso, pero además tienen un material informativo muy interesante. ¿Cómo es el proceso de adquisición de la escritura en tareas de copia? Primero voy a observar que aquí el ojito está observando. Un segundito que voy a poner un lápiz para poderles explicar. Voy a confirmar. Entonces, aquí yo puedo observar el ojito. Herramientas, lápiz, ya, con rojito. Entonces, aquí yo tengo, por ejemplo, el ojito. Este ojito está mirando la palabra. Aquí estamos en el ejercicio de la copia. ¿Qué sucede en la cabeza cuando les decimos a los chicos copia? Entonces, este ojito va a mirar la palabra. Y entonces esta palabra la va a decodificar sonido por sonido. Este sonido por sonido luego lo va a codificar por sílabas. Ahora lo va a hacer así, por sílabas. Luego las sílabas las va a hacer ya en una sola palabra. Esta palabra, ya sea sonido por sonido, sílaba y palabra entera, la va a almacenar en un almacén en la memoria que se llama el almacén de la pronunciación. Pero si este caminito para almacenarse tiene aquí una dificultad o tiene la presencia de una dificultad en el procesamiento para la codificación, lo va a almacenar así. Esta C que él observa, que se lee como C, que yo la miro, que es C, que suena C, la voy a almacenar con la K. Y al almacenar, ya no voy a almacenar K y por lo tanto no voy a escribir casa. El camino correcto o el camino regular sería almacenarla así. Está almacenada la C-A-S-A con dos sonidos, con dos sílabas, una sola palabra, se guarda aquí y además en el cerebro se va a dividir en mayúsculas y en minúsculas.
Esto va a poder salir de mi cerebro y aquí recién voy a poder escribir casa de forma correcta y como me dijo la profesora que tenía que hacer con La mayúscula. vocita. Josefina, ya, gracias. Sí, se le activó su micrófono. Este es el de la copia. Miro, hago todo un proceso de decodificación, almaceno. Saco de mi almacén, copio, pero en mi almacén tiene que haber mi almacén. Mayúsculas, minúsculas, sonidos de letras, sonidos de sílabas, sonidos de palabras. Y si hay una fallita, entonces ya la cambio. Aquí está mi falla. Veamos el siguiente. Y ahora, ¿cómo me muevo de aquí? Esto sucede en la copia. Cuando hay una dificultad en el área de la ortografía, este ojito mira la palabra, puede escribir casa, pero puede haber la dificultad en el que la S, por ejemplo, la vaya cambiando con L o R y la va a almacenar así. Sin embargo, él ha percibido que es casa. En su cabeza ha habido este cambio de los sonidos y él en su almacén va a guardar como su cerebro lo ha percibido, con este tipo de cambios, con el S, con Z y con K. Pero en su cabeza está que ha comprendido que es casa es casa. Este se almacena, este se saca, se codifica y este alumnito tiene que sacar a una hoja. Cuando existe la presencia de la dificultad en la ortografía, hay este tipo de confusión y esta presencia aquí. Cuando se cambian los sonidos, S, Z y K, se mantienen las vocales porque la vocal es como los pilares. Lo que se cambian generalmente en las dislexia y la disgrafía es las consonantes por los muchas veces los parecidos cuando se los pronuncia, es decir, en el parecido del sonido. ¿Qué sucede cuando la persona escucha? Y aquí está la tarea del dictado. Entonces la persona escucha casa, pero esto que escuchó no ingresó con C, ingresó con K. Por más que lo almacena a cómo él lo registra en su cerebro, que es con la K. Al almacenar esto, aquí está su almacén y lo que él va a escribir es esto de aquí, porque su dificultad está en el reconocimiento de los sonidos, siendo que él debía de escribir así, pero su dificultad está aquí. Entonces, aquí tenemos la presencia, por ejemplo, de una dislexia de tipo fonológico, que es darse cuenta de cada uno de los sonidos y diferenciar el sonido y asociarlo con su letrita. Puede haber un sonido que me diga muchos tipos de letras y ahí está la dificultad. Este sucede, por ejemplo, con este sonido que puede cambiarse con este sonido. Puede suceder, por ejemplo, con la G, con la L, la I y se confunden con las J, con la G y la G. A, G, G, G. Y esta también puede ser G. Entonces, el niño escucha lo mismo, pero puede escribir porque no hay esa asociación, no hay el identificar cuál utilizo en qué palabra. Entonces puede haber también la presencia de ese tipo de dificultad. En el dictado, ya sea este mismo ejercicio, pero con una dificultad en la vía ortográfica, cuando hay la presencia de
una dificultad ortográfica. Puedo utilizar la misma K, puedo utilizar la C en el mismo sonido que es K, pero también puede ser en la SA y esta la cambio por este. Muchas veces sucede que los niños no han comprendido la C y la SI. Entonces, la SA también la pueden cambiar aquí. Entonces, cuando tenemos la presencia de esta dificultad, ¿a dónde tengo que regresar? Nuevamente explicar la C con A, la C con E, la C con I, la C con O, la C con U. Y visualmente cambiar cambiar la E y que estas suenan diferente. Hacerlo visual, hacerlo auditivo, hacerlo por escrito. Explicar pasito a pasito, porque si no, va a suceder, ya sea haya la presencia de una dislexia o una disgrafía, o puede ser que los niños no han comprendido esto. Cuando no han comprendido bien esto, puede haber este tipo de dificultades. Esta dificultad, cuando ya los combinan de una forma errónea. Es el ejercicio que decíamos. Miren, todas las formas en las que puede presentar la falla. Este es a nivel, este ya es en la lectura. Cuando hay una escasa habilidad de percepción auditiva sin que exista un déficit auditivo. Es decir, el niño no tiene problemas de una baja audición o una sordera o un tipo de dificultad así. No hay. Entonces, el niño lee esta palabra y en su cabeza está registrando esto, y está registrando esto, y está registrando esto, y esto, y esto. Por lo tanto, sus errores pueden ser cualquiera de estos que él ha registrado, porque no hay un registro fijo de la palabra que él está leyendo. Eso es cuando hay una dificultad en la lectura específicamente, cuando se le está dictando. Este ejemplo es muy simpático. ¿Por qué? Porque cada forma de los sonidos no solamente es un sonido a nivel auditivo o a nivel vocal. Es decir, si yo repito un sonido, la M, por ejemplo, la M, la boca de la M es metiendo los labios. Entonces, este de aquí ya no va a ser así mi labio. Lo tengo que meter y lo tengo que aplastar para sacar el aire y explotar con mm. Entonces hay una forma de la boca para cada uno de los sonidos. Entonces, si este niño está leyendo casa, la C, la boca de C, tiene que ser más abierta. Pero esto de aquí, la asociación del registro del gesto, acuérdense que había la parte no verbal, que es la parte de los gestos, de las articulaciones de la cara. Las letras también tienen asociada una forma gestual. No es lo mismo la que la s, por ejemplo. La y la s no son lo mismo. Entonces, el registro en la memoria de cada una de estas letras no solamente es el carácter, es decir, el dibujito de la letra, sino que tiene que ver también con el sonido y tiene que ver con la forma de la articulación de la boca. Entonces, tiene este niño que asociar lo que mira, lo que escucha y cómo lo pronuncia
para tener una buena pronunciación y no haya esta falla y no haya esta falla. Vámonos a la siguiente. Miren cuántas fallas pueden tener los niños. Y hay una cantidad de fallas porque el ingreso en la mente, ya, mire, el ingreso de la información al cerebro no solamente es por la vista y por el oído, no solamente es por esta parte, por la vista y por el oído. Es decir, generalmente, ¿cómo les enseñamos nosotros a leer y escribir a los niños? Mirando la letra y escuchando el sonido. No solamente tiene que ser por ahí. La experiencia de ingresar información para el aprendizaje de la lectoescritura tiene que ser muy minuciosamente dado y pasito a pasito, porque este cerebro del niño está en esta construcción de sus caminitos, nos llegan así, caminitos hechos de a tierra, caminitos con pastito. Entonces nosotros tenemos que podarlo, tenemos que allanarlo, porque todo lo que va a ingresar en su cabeza va a almacenarse y en el caso de enseñar a leer y a escribir, este almacén tiene unos caminitos, como hemos visto en ese otro cerebro. Tiene unos caminitos que recorre este cerebro para sacar y escribir casa. Esto de aquí tiene que ser enseñado muy pasito a pasito. Y no solamente es por la vista y es por el oído. Porque la información no solamente la percibimos por la vista y por el oído, la percibimos por el olfato, por el gusto, por el tacto y por el movimiento del cuerpo. Entonces, ¿qué hacemos cuando nosotros ya estamos en la presencia de niños con dificultades en la lectura y en la escritura? Vamos a ver entonces cuáles serían las características de los niños y cuáles serían mis señales de riesgo como profesor de acuerdo a las edades de los niños. En el caso de la educación infantil, cuando los niños son muy pequeñitos, ¿cuáles serían mis señales de dislexia? Primero, tiene que haber un retraso en el desarrollo, un vocabulario limitado, ausencia de la combinación de las palabras. Por ejemplo, quiero leche, dame pan. Tiene que haber la combinación ya de las palabras armando oraciones con intención comunicativa. Porque lo que él va a armar como una intención comunicativa, luego lo va a escribir cuando ya tenga adquirido el proceso de codificación y de decodificación, que es lectura y escritura. Entonces, ¿cuál es otra de las señales? Dificultad para identificar rimas a los 4 años. No aprenden las letras del abecedario y hay muy poco. Aquí hay uno que se me ha pasado, que es el control motor de los niños. Enseguida lo vamos a ver. En la educación primaria, ¿qué tendría que ser mis señales? Dificultad para leer palabras, dificultad en el uso de las sílabas, dificultad para usar la gramática, el uso de la ortografía, la lentitud de la lectura, la dificultad para leer en voz alta, capacidad reducida para aprender los nombres de las letras, de los sonidos, sustituciones y omisiones de las letras, dificultad para aprender nuevas palabras, dificultad extrema para seguir instrucciones escritas. En la secundaria, ¿cómo me doy cuenta? Capacidad de lectura por debajo del promedio, fluidez en la lectura en voz alta, dificultad en la comprensión lectora, capacidad de escritura inferior a la media. En el caso de dislexia, ¿qué presencia de dificultades yo puedo ir detectando? Por ejemplo, tiene que haber confusiones.
el cambio de una letra por otra. Las G, las J's, las D's, las B's, las P's, las T's, las Q's. Entonces, veamos este ejemplito que era el que habíamos visto hace rato. Aquí hay la presencia de confusiones, sí. Hay omisión o supresión de varias letras, también hay. Hay distorsiones o deformaciones. Están más o menos, se le entiende. Sin embargo, tengo que observar si el niño está escribiendo a la inversa, es decir, de abajo para arriba y no de arriba para abajo. Y hacer una valoración. ¿Se les ha enseñado la forma correcta de la escritura de las letras o los niños nomás han visto medio que de reojo de cómo es que escribe la maestra? Si hay agregados, se añaden letras o se repiten sílabas. Disociaciones, fragmentación de una palabra en una forma incorrecta. Hay rotaciones, hay inversiones y hemos dicho las omisiones. Hay un rechazo además a las actividades relacionadas con la lectura. Hay una dificultad en la comprensión lectora y en la ortografía. Y todo esto está relacionado también con los procesos de codificación de la matemática, porque ¿cómo escribo matemática? Con grafemas numerológicos, con símbolos. Uno es con símbolos y números y otro es con letras. Entonces, pero los dos son símbolos y grafemas. Entonces, eh, puede haber la presencia también en la escritura de las matemáticas. Entonces, aquí yo observo estas señales, sí observo. Estas mismas señales en este otro ejercicio o en este otro ejemplo, por ejemplo, ¿hay omisiones? Sí, hay omisiones, porque aquí en el punto 3 tendría que decir, las frutillas están sabrosas. Aquí, por ejemplo, hay rotación, hay omisión, hay sustitución, además que no hay dentro de la construcción de la palabra, cuando uno palabra con palabra, tiene que haber el espacio. Entonces, también hay esa dificultad en la segmentación de las palabras. Hay Vamos, disociación, fragmentación de una palabra, hay rotación, porque aquí en la presencia del 7, miren cómo lo cambia. En la A de calcetín también está como lo cambia. No hay la R de la frutilla. eh, y fíjense en las matemáticas, aquí se evidencia también en las matemáticas. Este niño se le escribe el ejercicio, pero él no reconoce cuál es la operación, ya sea más o menos, no las reconoce. Solamente escribe palito, 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 de acuerdo a la cantidad de número que se le escribe. Entonces, hay la presencia de una dislexia y una disgrafía a nivel combinado. Y también está interfiriendo ya aquí en las matemáticas. En el caso de la disgrafía, veamos cuáles pueden ser las señales de la disgrafía. Letra difícil de leer o irregular, en forma y tamaño, escritura en espejos o letras inversas, espacios incorrectos entre palabras, mala alineación de líneas y frases, fatiga, dolor y lentitud al escribir, problemas con la ortografía, puntuación y gramática, mala postura corporal. Muchas veces los niños están chorreados en la silla o están echados en la mesa escribiendo. Es importante que les digamos cómo se tienen que sentar. ¿Y qué hacemos con la otra mano que no escribe? La otra mano que no escribe, agarra el cuaderno. Está encima de la mesa agarrando el cuaderno. En muchos de los casos las personas pueden expresar ideas de forma oral con facilidad, pero tienen dificultades para plasmarlas por escrito. ¿Cuáles serían los tipos de las disgrafías? Disgrafías motoras, cuando tienen la dificultad manual. Disgrafía visomotora, cuando miran lo que tienen que copiar, procesan todo y sacan con mucha dificultad la escritura. La disgrafía visual perceptiva, esta está relacionada con percibir patrones gráficos correctos. Entonces, las omisiones, lo que lo vuelca, lo que lo rota, ahí podríamos hablar de este tipo de disgrafía. Y está la disgrafía espacial, se relaciona con la dificultad para orientar los patrones gráficos en la página. Entonces escriben de arriba para abajo, las cruzan, las oraciones, las letras, las palabras,
y entonces es muy dificultoso la escritura para ellos y la lectura para todos, ¿no? Entonces, pero muchas de estas, de esto que hemos hablado, los tipos de dislexia, los tipos de disgrafía pueden estar presentes en los niños, sí, pero los profesores tenemos que tomar en cuenta si nosotros les hemos dicho cómo se tienen que hacer las cosas, si, cómo se tiene que escribir la letra, la palabra, palabras dobles, palabras de un solo piso, palabras de dos pisos, palabras curvas, palabras rectas, sonido por sonido. Entonces, ¿cuáles son las dificultades que nosotros vamos a ir observando en los niños? Primero tenemos las dificultades visoespaciales. Le hemos hablado con los niños, les hemos orientado, hemos organizado nuestras actividades para evitar estas dificultades visoespaciales. Por ejemplo, cuando los niños van a presentar problemas para discriminar formas y letras y espacios entre las letras. Problemas para organizar las palabras, páginas. Escribe las palabras juntas o con diferentes direcciones. Este es el ejercicio que veíamos aquí arribita en la escritura del cuaderno. Dificultad para escribir en una línea. Escribe de forma desordenada y de forma automática. Puede presentar dificultad grafomotriz o motora fina donde tiene dificultad para armar rompecabezas pequeños, armarse los cordones, recortar la tijera, tomar un lápiz con firmeza. Al escribir se nota su manito dura y a veces agarra de forma inadecuada. Este tipo de ejercicios, antes de llegar a detectar o decir tiene disgrafía o tiene dislexia, nosotros tenemos que ver si los niños han trabajado en estas habilidades. El asociar la figura con el fondo, por ejemplo, la misma silueta. Arma, relaciona, ubica, encaja ejercicios visomotores. El agarre de la tijera. El agarre de la tijera tiene que ser un agarre muy natural. Ah, aquí tengo mi tijera. Tiene que ser un agarre muy natural y la forma de la mano tiene siempre que seguir la forma natural de la mano. Si mi mano es así, no la puedo rotar mi mano. A veces agarran la tijera, pero hacen así para cortar, la rotan. Entonces, esa no es una forma adecuada. La forma adecuada es la forma natural de la mano, donde yo agarro mi tijera y voy a cortar. En el caso del agarre de los lápices, también tengo yo que haber trabajado para evitar este tipo de agarre en los niños. Este tipo de agarre me va a dificultar a mí para observar las letras en los niños. Es decir, va a haber una mala calidad de la letra y la estructura de la palabra escrita si el agarre está mal realizado. Entonces, tengo que observar y valorar cómo está el agarre también en los niños. Presencia en la dificultad de la escritura. Puede expresarse mediante la escritura, para entender las reglas de los juegos, no sigue algunas direcciones, se pierde la idea de lo que está hablando repentinamente, dificultad para deletrear, problemas de ortografía, no distingue ni una palabra, está mal escrita. Si una palabra está mal escrita, no se da cuenta si está mal escrito. El deletreo es incorrecto en forma escrita, pero en forma oral es correcto. Es decir, le cuesta hacer escrito, pero lo dice muy bien de forma verbal. Mezcla mayúsculas con minúsculas. Evita escribir y argumentar cosas para hacerlo. Es decir, cuando un niño tiene la dificultad en la lectura y la escritura, realmente es un rechazo muy notorio a leer y escribir. Los niños odian sentarse a leer y escribir. Es tortuoso para los niños. Se tiran al piso, tiran las cosas, los rompen las puntitas de los lápices, porque realmente para ellos es mucha dificultad hacer ese tipo de procesos. Se ha abierto un, un microfonito. Josefina, se te encendió tu micrófono. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que trabajar también a manera preventiva? Si bien el protocolo a nosotros nos dice, nosotros podemos detectar y
diagnosticar de manera conclusiva que un niño tiene dislexia o tiene disgrafía es cuando ya está alrededor de los 10 años y ha llegado a un tercero de primaria, que es ya la etapa cuando se consolide y se cierra el aprendizaje de la lectoescritura. Entonces, si ahí presenta dificultades, yo puedo diagnosticar que tiene dislexia o tiene disgrafía. Sin embargo, tenemos que hacer valoraciones y observaciones previas muchísimo, muchísimo antes, desde que son muy pequeñitos, a manera preventiva, a manera también de estimulación para que la maduración de los niños sea realmente la adecuada cuando empiecen ya la lectoescritura y no exista la presencia de este tipo de errores. Entonces, para leer y escribir hay que mover el cuerpo. Pero como si uno escribe con la mano, por último, lo que escuchas tienes que escribir, lo que miras tienes que escribir. Tenemos que ir mucho más antes en el desarrollo de los niños. ¿Por qué? Es importante el control del cuerpo. Combinar piecito izquierdo, piecito derecho, el equilibrio, el salto, la fuerza de los niños, que salten, que se agachen, que se arrastren, que gateen, que levanten la pierna izquierda y la derecha está en el piso, que asienten la derecha y levanten la izquierda. Entonces, son cosas muy naturales que en estos momentos los niños no están trabajándolo de manera formal. Si bien hay una hora de asignación de educación física en el curso, pero eso es una hora en la escuela, 45 minutos, máximo 90 minutos a la semana. Pero los chicos en sus casas no están jugando en el parque, no están trepando en el árbol, no están haciendo actividad física que promueva el desarrollo motor de su cuerpo. ¿Por qué es importante este tipo de ejercicios? El subirse a una maderita o cosas más estructuradas en el aula, por ejemplo, saltar con dos piecitos, saltar con un piecito, saltar girando, saltar de un toquito, hacer un hula hula, por ejemplo. ¿Qué es lo que desarrolla y promueve en el cerebro este tipo de ejercicios? Conceptos como arriba, abajo, izquierda, derecha, dentro, fuera, control motor grueso, fuerza, equilibrio, reglas, atención, concentración, visopercepción y respiración. Cuando vamos a leer y escribir, los niños tienen que saber que dónde está arriba y dónde está abajo, lo que es escribir sobre una línea, lo que es escribir de izquierda a derecha. Entonces, eso no se lo aprende directamente en la hoja. Eso tiene que ser una respuesta a mi aprendizaje de todo el desarrollo motor que haya consolidado su desarrollo motor para llegar a una hoja de papel. Por eso es súper, súper, súper importante que los niños muevan su cuerpo y que haya ese control motor, esa conciencia del cuerpo de cómo ellos pueden mover su cuerpo. Y eso es a nivel grueso. A nivel fino, ¿se acuerdan que en una de nuestras primeros acercamientos con ustedes habíamos trabajado la lectoescritura desde el neurodesarrollo, donde los niños hacen el ejercicio manual, apretan, hacen rasgado, hacen bolitas? Cortan con tijerita, pintan, amasan, trabuscan. Este ejercicio del arrocito, por ejemplo, es muy interesante que busquen dentro de la caja de arroz, que busquen, por ejemplo, todas las figuritas que son de color azul y las pongan en el platito azul. Todas las verdes y las pongan en el platito verde. Están haciendo concepto de clasificación, pero además están trabajando todo lo que es el desarrollo sensorial táctil de las manitos. Ustedes no saben cómo estimula el proceso de maduración neurológica en los niños cuando los acercamos a ejercicios sensoriales a los niños. Upsi, se me salió. Aquí tengo, por ejemplo, el meter las manos al agua, el apretar trapitos en el agua
y los otros ejercicios que ya son más estructurados en mi curso. Vimos el fino, el grueso. Vámonos a lo visual. En el visual, por ejemplo, ay, es que esto está activado. Ya. En el visual tenemos este tipo de ejercicios que ya los tenemos en los textos, por ejemplo, repasar líneas, colorear con límites muy pequeñitos, completar las figuras. Hacer este tipo de laberintos es muy importante. Una figurita la corto en cuatro y ya es mi rompecabezas para que lo pegue en el cuaderno, lo arme y lo pegue en el cuaderno, que se pringue de isocola, que se pringue de carpicola, que vea cómo se tiene que prender los bordes, el centro. Lo va a hacer una super pringazón al principio, pero esa experiencia sensorial en los niños enriquece muchísimo para su desarrollo neurológico. Completar figuras, armar dibujos asociando el color con los números. Este jueguito de las izquierdas y las derechas con colores sirve muchísimo para lo que es la escritura. El repasar las líneas rectas, curvas, onduladas, circulares, ensartar tubitos dentro de hilitos pequeños o palitos pequeños. El uso de este tipo de materiales a nivel visual lo puedo realizar aquí y luego traspasarlo en las pizarras. ¿Por qué es importante que él no solamente trabaje utilizando el material impreso? Utilizo el material impreso, pero también tengo que traspasar a que él en una pizarra y puedo yo tener este tipo de pizarras, por ejemplo, que son flexibles, plastificadas, donde puedo escribir. ¿Por qué es importante que los niños utilicen esto? Porque es un plano limpio, grande, donde ellos van a poder escribir grande. Y luego, cuando ellos ya escriban grande o dibujen grande, tengan la experiencia de haber hecho trazos grandes y haberse dado cuenta de que hay un control motor de la mano para escribir en una lámina grande, entonces recién yo paso a mis ejercicios más pequeñitos. Ay, es que me he saltado, perdónenme. Entonces, yo ya me voy a dar cuenta de que al trabajar primero con los niños en láminas grandes, luego recién paso a las láminas cuadriculadas, que son estas ya más estructuradas. En las láminas cuadriculadas, fíjense en actividades de la vida diaria, cómo yo me doy cuenta arriba, abajo, adentro, afuera. Lo he trabajado con mi cuerpo a nivel motor grueso, lo estoy trabajando a nivel motor fino. Tiene una función el trabajar este tipo de conceptos y tiene una función muy importante en la lectoescritura, que es la forma de la escritura misma. Por ejemplo, el escribir, fíjense en este ejemplito que ya tiene los puntitos que me indica. Uno, dos. Mi ejercicio aquí. El explicar es súper, súper importante que yo les pueda explicar a los niños que la escritura siempre es de arriba para abajo y de izquierda para derecha. Primero en esta hoja grande, en la hoja limpia que les he mostrado, y luego ir desgraduando las cuadrículas. Primero voy a tener cuadrículas muy amplias, menos amplias y luego ya recién llego a la cuadrícula de donde yo voy a trabajar normalmente, que es la cuadriculada regular. Pero antes de escribir en este tipo de cuadrículas, tenemos que trabajar sí o sí, paso a pasito, de forma organizada, la escritura. Por ejemplo, de arriba para abajo,
y cuáles son las letras dobles y las letras simples, las de un pisito. Y utilizo este tipo de renglones. Las dobles van a ser utilizando dos pisos, desde mi pastito y mi cielo. Y van a ver las letras que son dobles, pero para abajo, como la J, por ejemplo. Pero necesariamente tengo que explicarle a los niños. Primero lo hago con colorcitos y luego lo hago solamente con el ejercicio en las rayitas, porque el niño tiene que traspasar desde lo que ha sido comprender en mi cuerpo, lo que es arriba abajo, lo que es el control de la fuerza, comprender que hay palabras escritas que significan algo y pasar por todo ese camino en mi cabeza para llegar a lograr escribir. Cuando logramos escribir, no voy directo a mi cuadriculada, voy a caminar y voy a transitar por todo este caminito. ¿Cómo se escribe? Hago el ejercicio, miro, escucho y practico. Entonces, con los ejemplos, luego quito los estímulos visuales que son los colorcitos, me voy a las rayitas, le quito más las rayitas y recién llego a esta parte que ya es la cuadrícula. ¿Por qué es importante que revisemos esta parte? Porque muchos de los niños con dislexia o disgrafía no necesariamente van a tener una dislexia o una disgrafía de forma orgánica, es decir, tienen esa forma de procesamiento de la información, sino que también puede ser algo que se haya producido porque no se le ha explicado paso a paso. Por un lado está todo lo que es el desarrollo motor, todo lo que es el desarrollo visual con ejercicios de forma visual, de forma auditiva, y aquí tenemos ejercicios de forma oral. Si el niño no pronuncia bien, no va a escribir bien. Entonces, desde bien chiquititos y cuando tienen los niños dificultades, también se hacen estos mismos ejercicios, que es, por ejemplo, los niños a mí me tienen que escuchar hablando correctamente, articulando el sonido correctamente. Si yo hablo, el niño va a hablar igual que yo. Entonces tengo que articular correctamente para que ellos también lo hablen correctamente. El contar cuentos, el utilizar tonos en el cuento es súper importante. Este tipo de juegos, aquí yo les estoy mostrando de forma visual, por ejemplo, sonidos iniciales y rimas. Eh, ¿Por qué es importante hacer este tipo de juegos asociando la palabra con una imagen? Pero es muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí todas las palabras que empiecen con A. Entonces, yo repito, silla, no. Bandera, no. Avión. ¿Cuál empieza con A? Entonces tengo que marcar la que empieza con A. Seguimiento de instrucción. Pero no solamente que miren y anoten. Tiene que haber la asociación de lo que yo escribo, también cómo suena con mi boca. Y hago mis ejercicios de lengua. ¿Es importante? Sí, tengo que hacer mis ejercicios de lengua. En otro de las láminas les muestro cómo se mueve la boca para cada uno de los sonidos. En el caso de las rimas, exactamente lo mismo. Es decir, ¿tengo que trabajar sonido inicial? Sí. ¿Tengo que hacer rimas con los niños? Sí. Esas rimas luego yo la paso con ejercicios visuales para que las asocien. Sí. Juego a los sonidos con los niños. Por ejemplo, este nos sirve muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, cuando los niños les toque luego escribir sonidos complejos. Clo, oink, cuac, miau, que es lo que más nos cuesta con los niños cuando luego asociamos eh, letras, muchas consonantes, entonces les está costando. Otro de nuestros ejercicios muy importante para el desarrollo del lenguaje oral son las canciones. Las canciones con los niños es súper importante que las canten, que muevan sus bocas,
que utilicen el aire para sacar la canción y lo canten bonito. Por ejemplo, el acerrín. El acerrín está reforzando el uso de la R, que tantos niños tienen en dificultades para pronunciar. Si el niño no pronuncia bien, no va a escribir bien. Con este tipo de juegos sencillitos, prácticos, divertidos, con los niños, ¿qué estoy trabajando? Sonidos iguales, sonidos diferentes, sonidos largos, sonidos cortos. ¿Hay palabras largas? Sí. ¿Hay palabras cortas? Sí. ¿Hay sonido, sonido, sonido? Sí. Entonces, este tipo de ejercicios establece bases para luego lo que va a ser la lectoescritura. Vámonos al siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos ejercicios visuales, ya habíamos visto, ejercicios auditivos. El cantar es súper, súper importante con los niños. El cantar es muy estimulante. ¡Uy, qué rayas más feas estoy haciendo yo! Ya. Es muy importante para los niños, por ejemplo, el que articulen y se den cuenta también cómo se hacen las bocas para los sonidos. La boca de A, la boca de E, la boca de I, la boca de O, la boca de U. Entonces, pío, pío, no solamente decir pío, pío, no. Tienen que mover sus labios. Las maestras y los maestros tenemos que utilizar ese recurso gestual para asociar con el sonido. El uso de los instrumentos también es muy importante, asociar el sonido con el- la palabra. Por ejemplo, si utilizo el xilófono, si yo digo casita, ¿cuántos sonidos tiene casita? Luego, generalmente lo hacemos eso en segundo de primaria, tercero de primaria, cuando están aprendiendo las sílabas los niños. Pero si lo hacemos de forma natural y solo cantamos, utilizando el xilófono. Cada sílaba es un golpe en la música. Entonces, de forma natural estoy silabeando, estoy estimulando lo que va a hacer el reconocer los sonidos. Había una coleguita que decía conciencia fonológica. Esa es una forma muy natural de trabajar la conciencia fonológica, que es una de las áreas más afectadas en los niños que presentan dislexia y disgrafía. ¿Por qué presentan esta dificultad? Porque en su cabeza no hay o presenta la dificultad para asociar el sonido con el carácter o la letra, asociarlo en mi cabeza, armarlo y sacarlo como una palabra. Entonces, si de chiquititos nosotros trabajamos de esta manera, vamos a llegar con muchos menos errores a las escuelas, al primero de primaria, que es cuando ya se tiene que iniciar la base muy estructurada de la lectura y la escritura. ¿Por qué es importante el gusto y el olfato? Diferenciar iguales, diferentes a nivel olfativo, desde lo que es el reconocimiento de los sabores, porque eso estimula la memoria. Memoria auditiva, memoria visual, la trabajamos bastante, pero también no dejen de lado la olfativa y la gustativa. La táctil, por ejemplo, hay memoria táctil, porque eso enriquece el almacén de las palabras. La memoria almacena palabras. Y cuando se evalúa a un niño para ver si hay una dificultad en la lectoescritura, se tiene que evaluar qué cantidad de palabras tiene en su almacén de memorias. Y no solamente su almacén tiene que estar lleno de palabras metidas y aplastadas, sino que estas palabras tienen que tener funcionalidad. ¿Qué significa cada palabra? ¿Se utiliza? ¿Se aplica? ¿La aplico yo? Cada palabra tiene una función. Además que estimula este tipo de memoria a la imaginación y la creatividad, que van a ser los activadores después cuando los niños van a crear historias, van a hacer una escritura creativa. En el ejercicio, en el área táctil, por ejemplo, este tipo de juegos, que es la bolsita
de sorpresas con los ojitos cerrados, que reconozca de forma táctil, que haga este tipo de trazos de forma táctil, reconozca suaves, lisos, ásperos, grandes, pequeños, no solamente con sus manos, con sus pies también. Si hacemos el juego de en la palma de la mano, te escribo, por ejemplo, una figurita, un círculo, sin decirle, pero le hago el ejercicio del círculo. ¿Qué dibujito te estoy haciendo en tu mano? ¡Ay, una pelota, un redondito! Esa es una memoria táctil y eso estimula muchísimo luego para cuando los chicos van a iniciar la lectoescritura. Miren, hay hartísimo para antes de leer y escribir en el primero de primaria. Si el niño camina por todas estas actividades multisensoriales, va a llegar a un primero de primaria con muchísima estimulación para decodificar, con mucha orientación espacial, un lenguaje oral muy enriquecido. Entonces vamos a tener la menor cantidad de dificultades en lectura y escritura. La lectura y la escritura que más se recomienda. Yo la utilizo. Hay otros métodos que les funciona a muchos, pero yo sí recomiendo el fonológico. Fíjense que la ruta de construcción, hemos visto, ¿no ve? En las casitas, cómo se confundían la K con la C, la S con la S, con la C, por ejemplo. Había muchas confusiones porque hay una falla en lo que es el área fonológica, el sonido, el grafema y la construcción de de la sílaba, de la palabra. Si uno sílabas, hago una palabra. Entonces, si yo trabajo con todas estas habilidades, llego a un primero de primaria, donde en el texto ya está estructurado cómo empiezo con el primer sonido, asocio con su figurita, escribo, hago el ejercicio, es más fácil, más natural la adquisición de la lectoescritura con menos cantidad de fallas. Em, Ahora, tenemos todo esto que se lo trabaja, dices, antes de hacer lectoescritura, pero cuando ya los niños tienen el problema en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, secundaria, ¿qué hacemos? ¿Saben qué hacemos? Volvemos a esto. Volvemos a este de aquí a explicar específicamente cómo se hace una letra. Vuelvo a la estimulación sensorial. Vuelvo a cantar con los chicos de 15 años. Vuelvo a trabajar, por ejemplo, con xilófono. Mire, en los cursos tenemos que utilizar recursos sonoros para la lectoescritura. No es solamente leer y escribir en un papel llano. Tiene que estar asociado con imagen, sonido, sensorial, visual, auditivo. Volver a trabajar esto enriquece a los chicos y les da muchos recursos para seguir con el proceso de lectura-escritura. Todo eso que hemos visto, ¿cómo lo pongo en mi planificación? Entonces, en nuestro curso va a haber 2 TDAHs o 3, si somos bien bendecidas, van a haber 2 con problemas de escritura, 3 con problemas de lectura. Entonces, tengo gran cantidad de niños y tengo que dar respuestas también en mi curso. ¿Cómo planifico? Para atender un aula enriquecida y que atienda a la neurodiversidad, construyéndome en un aula inclusiva. Vamos a tener nuestro contenido escolarizado. Es el que tenemos que trabajar sí o sí. Aquí están las diferencias en que en mis actividades hago prácticas sensoriales, multisensoriales, muchas estructuradas, pero yo tengo que tener como docente la conciencia de hacia dónde estoy apuntando. Memoria auditiva, atención, estimulación sensorial, estimulación visual, qué dificultades se están presentando, qué tengo que trabajar de manera preventiva para que no tengan luego las dificultades. Emprender las palabras, por ejemplo, son las canciones.
el ritmo de las canciones, el tono de las canciones corrige la segmentación de las palabras. Porque cuando cantamos, no canto bla, 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 sino que canto de a guacito. Escuchen las canciones, escuchen el ritmo. El ritmo tiene que ver con la escritura por segmentos. Entonces, si yo trabajo planificando así, con prácticas multisensoriales y actividades concretas, hago la práctica tangible, sensorial, y luego me paso a mi texto, a mi cuaderno, a trabajar. Y esa experiencia de trabajar en el texto y en el cuaderno tiene que ser además con diferentes prácticas de aprendizaje. Y aquí está la diferencia en el criterio de evaluación. ¿Cómo evalúo un aula inclusiva? Tengo que tener diferentes opciones para obtener diferentes respuestas, prácticas, orales o escritas. Así respondo a la neurodiversidad. Si un niño con dislexia no puede escribir, no lo voy a atormentar ni aplazarlo. ¿Cuál es la otra vía hasta que este niño adquiera una forma de codificación escrita? La oral. Entonces, lo califico de forma oral. Si este niño tiene problema en la escritura, entonces hará por mapas mentales, con dibujitos, que le ponga rayas, flechas a lo que va a ser el contenido. Y por último, ¿quiénes intervienen cuando nosotros estamos frente a una situación con un niño en presencia de dislexia o disgrafía? Tiene que haber la colaboración de todos, docentes, padres de familia y especialistas, porque los profes solitos no van a hacer nada. Los papás tienen que apoyar y colaborar, absolutamente sí. Tienen que sentarse en las tardes, tener su hora específica para también apoyar a sus hijitos. Y finalmente aclararles que la dislexia y la disgrafía es una forma diferente de aprender a leer y a escribir. Con todas sus características, es una forma diferente de leer y escribir. ¿Merece atención? Sí. ¿Merece que yo pueda incluir nuevas estrategias en mi aula para atender dislexia y disgrafía? Sí merece la posibilidad. ¿Por qué? Porque eso enriquece además la experiencia del resto de los compañeritos. Hacer con arenitas, con masitas, con colores, con música en el curso enriquece la experiencia madurativa de todos los niños. Muy bien, entonces, Juan José, hasta aquí llegamos. Muchas gracias por su atención, por su tiempo. 10 años de editorial, de contexto educativo, tanto esfuerzo en el camino y un sueño siempre vivo. Trabajo de equipo firme, corazones de verdad, y en cada paso sentimos crecer la comunidad.